Bueno, ustedes ven, digamos, que los potenciales, yo lo resumo acá, digamos, en la publicación, que ellos cuando hicieron ese trabajo tenían un potencial de rendimiento de 4.000 kilos. Bueno, este es otro trabajo también del norte del país, pero ya es de Reconquista. Entonces habla de los kilos por hectárea en función, digamos, de haber hecho un control o no haber hecho un control en función de las fechas de siembra. Bueno, voy a pasarlo. Hay mucha bibliografía de daño de cogollero. Y esta es una publicación mía, que yo lo que hice fue una recopilación bibliográfica de todos los daños de todos los trabajos que hay en el país, el INTA, con respecto al daño de cogollero, en función solamente, a veces los objetivos del trabajo eran otros, pero yo solamente tuve en cuenta el efecto del daño de cogollero en función de la fecha de siembra y todos los trabajos que hay publicados. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, ¿a qué conclusión llego con este cuadro? Que sí, para Reconquista, ya para fechas de siembras tempranas de septiembre, el porcentaje de daño puede ser importante. Ahí lo que puse acá es el momento de ataque. Entonces en Reconquista tienen ataque ya desde septiembre. Independientemente del año en el cual se hizo el trabajo, fíjense que esto se hizo en agosto y ya tenían daños importantes como porcentaje, digamos, de plantas dañadas. Este es el estado fenológico. Ahora en Rafaela empiezan a tener porcentaje de daño importante, pero para fechas de siembras más tardías. Y en Marco Juárez, para la zona en la cual yo estoy, fechas de siembras de septiembre, principios de noviembre, a veces fin de noviembre, da niveles de infestación sumamente bajos. Y solamente empezamos a tener, o empieza a aumentar el nivel de infestación a partir de diciembre o enero, que no son, enero no es una fecha de siembra normal. Generalmente acá se hacen maíces tardíos sembrados se llama maíz tardío el sembrado, por ejemplo, sobre una vicia en mediados de noviembre, o eventualmente principios de diciembre, pero es muy difícil que se siembre un maíz de segunda sobre un trigo, generalmente sobre trigo para soja. Aún si fuera sobre soja y sembrado un 15 de diciembre, dependiendo del año, a mediados de diciembre no es un mes que tenga niveles de infestación muy fuertes para esta zona. Y aún cuando nos vayamos más al sur del país, esto, digamos, es menor todavía. Entonces, esto es importante conocer la zona donde nos encontramos y la biología de la plaga. Bueno, esto lo voy a pasar porque también es otro trabajo que hice acá. Nosotros acá en el INTA Marco Juárez tenemos, se llaman parcelas de larga duración, al que le interese alguna vez conocerlo. Este no es un objetivo de plagas en sí, estas parcelas, sino que son efectos de haber sembrado durante más de 40 años determinada secuencia de cultivos y ver qué ocurre en el suelo. Por ejemplo, maíz, maíz durante más de 40 años, soja, soja durante más de 40 años, o combinaciones de soja, maíz, o combinaciones de trigo, soja. Bueno, son muy conocidas estas parcelas porque el objetivo inicial de esos investigadores era ver qué pasaba con el suelo. Pero yo aproveché, digamos, uno de esos ensayos, por ejemplo, este maíz, maíz, en el cual es con y sin fertilización, con y sin labranza, en el cual está estabilizado el rendimiento en 5.000 kilos porque no se fertiliza. Yo ya sé que esta parcela históricamente en los últimos 10 años no da más de 5.000 kilos, pero que si se fertiliza la parcela de al lado, están los potenciales de rendimiento de esta zona de más de 10.000 kilos. Entonces yo ya sabiendo eso, que eso iba a ocurrir, lo mismo que hice para Chinche los Cuernos, marqué plantas para saber cuál es el efecto del daño de una cogollera en función de tener plantas con distinto potencial de rendimiento. Bueno, cualquiera puede hacer un ensayo de este tipo, porque cuando ustedes lean o intenten memorizar un umbral de daño, tienen que tener en cuenta todas estas características, que a veces un umbral depende de muchos factores. Lo importante es que ustedes generen un criterio en su desarrollo profesional. Bueno, entonces una foto aérea de lo que les decía, cómo se visualizan muy bien, digamos, una parcela fertilizada de una que históricamente no se fertilizó. Bueno, lo voy a pasar porque es nomás para explicar el trabajo en sí mismo, ¿no?
al que le interese, no es que lo quiera pasar rápido, pero al que le interese, es fácil de leerlo y yo les paso, digamos, me escriben al correo, o yo después le mando todos estos trabajos, se los mando a Gerardo y que los distribuya. Y es importante que ustedes los analicen por su cuenta. Bueno, voy a pasar para meterme en la última parte, porque todo esto está publicado. ¿Cuáles son las... A ver, también lo voy a pasar porque es las conclusiones de ese trabajo. Nosotros, digamos, en la Argentina ahora me enfoqué, digamos, en cogollero como la principal plaga, pero otra de las que está produciendo daños de manera significativa, no tanto por la pérdida de rendimiento, sino que su daño lo que ayuda es a la proliferación de ciertos hongos en la espiga, que eventualmente son hongos generadores de aflatoxinas, y esto, digamos, es muy perjudicial para la producción de cerdos. Entonces, la isoca de la espiga, que es Helicobacter pacea, hace muchos años era bastante bien controlada por determinados eventos transgénicos, que ha superado la resistencia y que eventualmente hoy muy pocos eventos, solamente uno la controla bien y no hay daños de isoca de la espiga. Bueno, este es otro trabajo, también se lo puedo enviar. Uno lo que hace es, en función del evento, ¿no es cierto?, caracteriza el daño, cuánto de la espiga está dañado, a qué estado larval llegó esa isoca, ¿no es cierto? Son todas cuantificaciones de daño en función del evento. Bueno, esto también fue publicado hace algunos años, es otro trabajo que hicimos acá en Marco Juárez. Y entonces les resumo, que el monitoreo es la herramienta más valiosa para la toma de decisión. Vieron que empecé la charla con el proceso de toma de decisión. El proceso de toma de decisión tiene que ser basado fundamentalmente en el monitoreo. ¿Y el monitoreo qué es? El muestreo repetido en el tiempo. Si eso no se realiza, no se pueden tomar decisiones. O sea, las decisiones van a ser más acertadas cuando mejor, digamos, sepamos qué está ocurriendo. Ya sea una plaga aérea, una plaga de suelo, cualquiera. El tratamiento de semillas suele no ser necesario para esta latitud. Por ejemplo, si me dijeran, ¿es necesario el tratamiento de semillas para cogollero, para la zona nuestra, en fechas de siembras tempranas? Yo diría que no, porque no tenemos daño de cogollero. Sí, eventualmente podemos tener daños de gusano blancos o cortadoras. Bueno, voy a pasar estos. Y esto es como para darle un final, digamos, a este tema. Ustedes sería importante, digamos, porque es lo que consultan los profesionales y que sepan, digamos, cuál es el estado del arte de la situación en este aspecto, que se llama una página que se llama IRAC Argentina, que es el Comité de Acción contra la Resistencia de los Insectos. Y este es un consenso entre las compañías y determinados investigadores de la temática, en la cual a veces soy invitado, y llegamos a un consenso de las recomendaciones. ¿Qué dice? El refugio es el principal componente del manejo de resistencia de los insectos. Acá estamos hablando a cultivos transgénicos. ¿Por qué? Porque aseguramos una población susceptible en ese refugio, que lo hablamos. La desecación anticipada, digamos, de determinados cultivos, disminuye la presión de plagas a la siembra por eliminación de hospederos. El control de malezas, pero dentro del cultivo. ¿Por qué? Porque hay orugas, en función del tamaño larval que yo les comenté hoy, que quizás si se hubiesen desarrollado inicialmente sobre el cultivo se hubiesen muerto. Pero si se desarrollan en una gramínea, en una maleza que está en el suelo, y pasan a un estado larval superior, quizás después, si se trasladan a la planta, termina sobreviviendo porque disminuye su susceptibilidad, digamos, al evento. Y por lo tanto terminar su ciclo, digamos, en el cultivo. Bueno, el tratamiento de semillas favorece la implantación de refugio, da protección adicional al cultivo BT en estados tempranos. Por eso les dije que esto de la resistencia es un tema largo para desarrollar,
¿Por qué? Porque la expresión de las toxinas en la planta no es uniforme durante todo el ciclo del cultivo. Y a veces, en determinados estados fenológicos, la expresión de la toxina es bastante baja y en los estados iniciales es bastante baja. Por eso el tratamiento de semilla da una protección en ese momento en el cual un daño, por ejemplo, de cogollero puede comportarse como cortadora. Monitoreo y aplicación de insecticidas, detectar temprano un potencial de daño en BT. Si no hay una resistencia declarada de una plaga y ustedes sí la ven en un lote y no tienen duda que no hay mezcla de semillas, porque en realidad se sembró bien, bueno, es importante que eso lo informen a la compañía semillera para que se tomen, digamos, las medidas pertinentes para minimizar, digamos, esa evolución de la resistencia. Eso ocurrió en ese famoso caso San Luis que les comentaba. Bueno, y la rotación, dice reducción de la exposición a las plagas blancas. ¿Qué es esto de la rotación? Y lo que yo les dije en uno de los slides, que cuando en función de las, por ejemplo, las fechas de siembra o la latitud no está presente la plaga, no aumentar la presión de selección, llámese de un insecticida o un transgénico, hacia esa plaga. Entonces, por ejemplo, usar eventos simples o a veces eventos que no son transgénicos en sí mismos. Por ejemplo, acá en la experimental de Marco Juárez, acá tenemos 1.200 hectáreas y producto de este conocimiento, una bolsa no transgénica es mucho más barata que una transgénica. Entonces, buscaron un híbrido con un muy buen potencial para esta zona, en los cuales no sé que no voy a tener daños de esta plaga de manera inicial, digamos, ya inicialmente aumenta sustancialmente ese margen o esa diferencia en la compra de semillas. Y por lo tanto, además, disminuyo esta presión de selección frente a la plaga. Bueno, no sé cómo fui con el tiempo. Bueno, creo que estuve bastante bien. Algunas las pasé un tanto rápido. Pero yo quería que se llevaran una idea lo más actualizada posible de qué es lo que está pasando en la Argentina con respecto, digamos, hoy de maíz, ayer con soja, y cómo se hacen las evaluaciones y a dónde está un poco enfocada la investigación de hoy en día. Bueno, así que espero alguna pregunta para sacarse dudas que pueda haber generado. Profe, yo tenía una consulta con respecto al refugio que viene dentro, en una bolsa, en una misma bolsa, como el refugio, que tenía entendido que lo iban a sacar y después como que vi que este año sigue estando, eso es una duda que tenía. Bueno, lo que vos estás diciendo es lo que se llama refugio en bolsa. Refugio en bolsa es mezclar semilla no transgénica, digamos, dentro, o sea, en la misma proporción que se mostraba en el gráfico ese 90-10, mezclado en la bolsa. ¿Por qué surgió esa idea de hacer el refugio en bolsa? Surgió por la idea de que los productores no sembraban el refugio estructurado, que se llama, o sea, sembrarlo en una determinada porción del lote. Y por lo tanto, si no se hace, obligarlo a hacerlo ya vendiéndote todo mezclado dentro de la bolsa. Ahora, yo, digamos, como que te replico, digamos, tu pregunta. En función de lo que yo comenté, ¿ustedes creen que eso funciona o funcionaría? ¿Y en qué circunstancias funcionaría o no funcionaría? Que yo tenga, por ejemplo, si fuera de manera uniforme, ¿no? Tener una planta rodeada por 9, una planta no BT rodeada por 9 BT. ¿Qué es lo que ustedes creen? No, al final como por la misma dispersión de la plaga, como que no terminaría sirviendo. Bueno, pasa un poco por ahí. Si bien el desarrollo es un tanto extenso, porque esto lo hemos discutido con las compañías semilleras, hay hasta modelos de simulación de qué ocurriría. Cuando una plaga es muy móvil en sus estados larvales, es particularmente cogollero. Cogollero es una larva que
tiene muchas características distintivas. Una es que el adulto pone muchos huevos por postura, a diferencia de Diatraea que pone pocos. Y además que en sus primeros estados larvales, como hay 200 o 300 huevos y 200 o 300 orugas que se desarrollan sobre esa postura, no todas se desarrollan sobre esa planta, entonces empieza a dispersarse. Entonces, al ser muy móvil, no tiene mucho sentido, digamos, esto del refugio en bolsa. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el gráfico de generar heterocigotas y esos heterocigotas morirse, ¿no es cierto? En la segunda generación. Si se produce un heterocigota que se debería morir en una planta BT, al pasarse por proximidad a una planta no BT, ese heterocigota sobrevive, que no hubiese sobrevivido si hubiese sido todo el lote transgénico. Eso por un lado. Ahora, si tengo una oruga que es susceptible, ¿no? Y se desarrolla sobre una planta BT, se va a morir. Ahora, si tengo una oruga susceptible que empezó, digamos, en la planta no BT y se pasó a la planta transgénica, se va a morir. En definitiva, hay muchas combinaciones, pero todas las combinaciones hacen que se mueran los susceptibles y se desarrollen más resistentes y más heterocigotas. Entonces, eso hace que cuando más cruzamiento haya entre heterocigotas o heterocigotas con resistentes, favorezco el proceso de evolución de la resistencia en relación, digamos, a si hubiese sido un refugio estructurado. Sabiendo todo esto, se tomó la decisión de que solamente se vendiera ese refugio estructurado hasta el norte de la provincia de Buenos Aires o sur de Córdoba. ¿Por qué? Porque las infestaciones de cogollero hasta esa latitud no son importantes. Pero bueno, después los distribuidores y la ética comercial hace que si se revolean bolsas de semillas para una zona, para la otra, vos puedas encontrar quizás en cualquier zona del país este refugio, lo que se llama refugio en bolsa o RIB, que es refugio en bag, que así está en las etiquetas. Bueno, el tema da mucho para hablar, pero digamos, desde el punto de vista del manejo de la resistencia, eso tracciona a favor de la evolución de la resistencia. Eso en relación a no hacer nada, ¿no es cierto? O sea, no. Ahora, el no hacer nada implica que la evolución va a ser más rápida. El hacer refugio en bolsa, ¿sí? Va a ser como intermedia. Y hacer refugio estructurado va a hacer que la evolución va a ser más lenta. Pero la evolución siempre se va a dar, porque la evolución es la resistencia es un proceso evolutivo que no se puede frenar. ¿Se aclaró, no? ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe. Sí, sí. Acá hay un par de preguntas escritas en el chat. Una de las preguntas es, dada la gran cantidad de resistencia que aparece, ¿considera que no se maneja bien el tema? Esa es la pregunta. Bueno, ¿y hay alguna que esté relacionada a esa pregunta o no? Y la otra pregunta, en el sector donde se siembra el refugio, ¿se debe o no se debe hacer control de cogollero? No está escrita así, pero para que se entienda mejor la pregunta. Bueno, por más que el ataque sea severo. Bueno, las dos preguntas están relacionadas, digamos, y me permito una única respuesta para las dos. En